Saludos, mi nombre es El Alquimista y la siguiente guía de economía sobre Albion es real, y por real quiere decir irreal. Son puras mentiras, pero mentiras divertidas, y es que al fin y al cabo, ¿no es eso la verdad? La verdad, no. Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes y continuamos con Albion Online. Espero hayan disfrutado de esa intro totalmente misteriosa porque lo que se viene no es tan agradable. El día de hoy nos vamos a introducir de lleno en el barro del submundo fraudulento que se ve reflejado sobre todo en muchísimas guías mágicas sobre cómo conseguir silver y ser millonario el primer día y cosas así en las que muchos de nosotros hemos caído siendo novatos. Muy probablemente esta sea mi última aparición en público, seguramente las elites intenten silenciarme porque vamos a desenmascarar gente muy pesada, reptilianos, amigos de Elon Musk e incluso creadores de Albion. Y cosas peores vendrán, dijo la Biblia. Precisamente por eso no olvides dejar tu like, comentario y suscribirte. Ahora sí, mientras refino un poco de piedra y crafteo unos cuantos cascos, arrancamos. En primer lugar pido disculpas porque no voy a hacer nada de lo que acabo de anticipar, solo me estaba divirtiendo un poco, pero siendo honesto no me llama mucho la atención esto de generar discordia con otros creadores ni nada por el estilo. No obstante, sí tengo ganas de hablar del contenido más usual que uno encuentra referente a Albion y bueno, sí voy a ser un poco crítico porque aunque usted no lo crea, yo también fui joven alguna vez. Y me pasó esto de entrar al juego muy perdido, necesitar silver desesperadamente y caer en las abro comillas, soluciones mágicas. cierro comillas. Por esto me gustaría que en vez de generar salseo y esas cosas poco productivas para todos, este video le llegue sobre todo a gente nueva para evitar que caigan en mentiras y en vez de incrementar el poco silver que tengan, terminen por perderlo todo. Round 1. Fight. Para comenzar con este boicot soviético a los creadores fraudulentos, quiero dedicarle un párrafo a todos esos videos que dicen farmea 2 millones en una hora en zona amarilla o cosas por el estilo. Mentira, rata de dos patas, mentiroso. El título es capcioso ya de por sí. Yo farmeo 2 millones en una hora debería ser. Que después tampoco son 2 millones, pero está bien. Ponele que andás por ahí, el tema es que tenés full specs hasta el tier 5, todo maxeado, vas con herramientas muy probablemente avalonianas tier 8, pero claro, a veces nosotros gustamos de engañarnos un poquito a nosotros mismos y esto me pasó personalmente cuando empecé a farmear y a la media hora iba con aproximadamente 100k de valor de inventario y me sentí un inútil. ¿Qué estoy haciendo mal? Incluso para una persona a la que le gusta el grindeo como a mí con las herramientas tier 8 es casi imposible alcanzar esos números. En primer lugar porque la zona amarilla está apestada de gente y casi no hay recursos, así que no te creas ese buzón. Cabe aclarar que sí, personalmente de la zona amarilla viene la mayor parte de mi capital, o sea, mucho silver. Haciendo un cálculo rápido podría ser aproximadamente 600 millones en total, que fueron para diversas inversiones, pero no fue ni en una hora, ni en una semana, ni en un día, sino que fueron unos cuantos meses y con mucha paciencia. Round 2. Fight. Segundo punto, PvP, ganqueo, sobre todo en Mist, letales. He visto algunos creadores que te recomiendan mucho ir a Mist y yo también, pero en mi caso te diría que vayas a reconectar. Si acabas de empezar y tu idea es ir a gankear o a hacer PvP, vas a salir herido física y espiritualmente, compañero. La gente que va a Mist a tomar campamentos o meterse en las Nightfall Abbey y esas cosas usualmente no es gente sin experiencia. El otro día me encontré con este meme precisamente y tiene cierta razón. Es un poco el endgame para los que ya hicieron de todo y simplemente tienen ganas de ir a poner a prueba sus armas despertadas y sus specs maxeadas. Es casi imposible que habiendo empezado hace días o semanas puedas hacerle siquiera cosquillas a esta gente. Obviamente siempre se puede ratear, pero como método de economía no lo veo confiable y en todo caso si querés ir a zona negra y experimentar un poco el PvP, mandale mecha, pero recomendablemente hacerlo usando la regla del 10%, no gastar más del 10% de nuestro capital total, sino lamentablemente vas a tener que aprenderte un par de bailes para entretener a la gente en los mercados desnudos. Postdata, ¿ustedes creen que los que suben videos matando ejemplarmente en PvP o ganqueo suben todo lo que graban? ¿Crees que es aire lo que respiras? Usualmente se suben los videos en donde las cosas salen bien, así que desconfíen de todo.
Número 3, la relativización del premium. A ver, gente, me encontré con muchos de estos videos porque claro, ¿qué más queremos todos que vivir sin esa exigencia que es tener que juntar aproximadamente 20 millones que sabemos se van a ir para el premium? Y sí, duele cuando lo hacemos, pero no hay absolutamente ninguna duda de que para una persona que tiene un par de semanas o un mes y ya se lo puede pagar, el premium es indispensable. Ya sea que hagas dungeons, porque si no los cofres son un asco, ya hablaré de eso a profundidad más adelante. Bueno, la fama, la recolección, los puntos de habilidad, el foco, pero además a la hora de vender en el mercado existe una tasa de interés que Albion utiliza para crear escuelas y autopistas, que se reduce considerablemente si tenemos premium. No te dejes engañar, pequeño saltamontes, ya sea que te dediques a recolectar, hacer dungeons, refinar, craftear, etc. Lamentablemente el premium es importante y más que nada si aún estás de alguna forma moldeando tu economía. Los únicos que probablemente puedan prescindir de él son los full PvP y no mucho más. Cuarto lugar, y este punto está un poco en el medio del primero y el segundo, guías mágicas para escapar 100% de los gankers, y literalmente recuerdo uno que era onda cómo no morir jamás contra los gankers, no importa su autor. Claro, con un jabalí espectral que yo acabo de entrar y no tengo idea cómo va, además no aguanta nada. Y repito, esta gente muere quizás 8 veces y sube 2 escapes donde se ríen de los gankers. No estoy diciendo que no pase, que no hay una forma de masterizarse en este aspecto, sí, obviamente, pero es muy random. Hay que ser consciente de que no todos vamos a reaccionar de la misma forma. Anda tranquilo con Sangradora, Ciervito, Invi y vas a andar re piola, sí, claro. A la primera que te caen 17 zombies hambrientos, full specs, patas de oso, stun, silencio, stun, silencio, stun, se te van las ganas de ir a zona negra. Número 5, gremios, estafa piramidal y la obligatoriedad de pertenecer a uno. A ver, gente, esto ya lo hablé en alguna oportunidad y yo no voy en contra de los gremios, a no ser que lleguen al límite de hacernos sentir que trabajamos para ellos. Ya soy parte de un espacio especial donde me esclavizan, me pagan poco y encima me faltan el respeto, no necesito otro, y mucho menos recibir gritos o insultos de un coller de 12 años mientras su mamá le hace la comida. Supongamos que de última sacamos millones diariamente, bueno, te lo podés llegar a bancar, pero no suele ser así. Personalmente me pasó de participar de actividades y en un 90% terminar más pobre que antes. Obviamente no todos son así, obvio Bobby, pero en muchos gremios suele ser como una pyme argentina, el que se enriquece es el líder y lo demás, bueno, ahí andamos sufriendo para llegar a fin de mes. No todos son iguales, no obstante, personalmente en esos primeros meses en el juego sí descubrí que haciendo contenido solitario mi economía mejoraba exponencialmente. Puesto número 6, las dungeons. Es basura, es basura. A ver, como pueden apreciar en mis datos personales, mi fama de crafteo es bastante buena, así como la de recolección para estar jugando hace aproximadamente 1 año y 4 meses, pero mi fama en matar monstruos es penosa. ¿Por qué? Nunca me dio ganancia. Las veces que lo he hecho fue o porque me lo exigía algún gremio o simplemente por acompañar amigos y divertirnos en llamada. ¿Y a dónde voy con esto? Todos esos videos que te dicen que haciendo dungeons te vas a hacer multimillonario en 2 días para mí son puras patrañas. Las pocas veces que hice dungeons solitarias fue tristísimo y básicamente por eso dejé de hacerlas. Algún día cuando estemos en directo con un PC un poco mejor me gustaría experimentarlo nuevamente. No obstante, seguramente alguien me dirá que tiene que ser en zona negra, mapas tier 8. Bueno, voy a poner el ejemplo del colega Jack Faya. Él tiene un segmento en el que compra mapas y al menos los capítulos que yo vi siempre termina bastante decepcionado. Pero además se lo consulté a varios conocidos con mucha más experiencia que yo porque me gusta ir a las fuentes y saber si esto era simplemente una impresión mía y todos me dicen lo mismo. Ahí no está el silver. Seguramente vendrán los comentarios a refutar esta idea, pero yo no usaría las mazmorras como forma de economía en la vida. Me quedaron un par de ejemplos afuera, como por ejemplo invertir millones en runas y ese tipo de cosas que dicho sea de paso intenté y son una ruleta, pero no quería que me quedara tan largo el video. Me gustaría hacer una rápida aclaración, todos estos métodos son enfocados en la generación de silver de gente que está intentando conseguir una economía, por ejemplo en el caso de las dungeons, se puede conseguir muchísima fama si es lo que te interesa. Como última reflexión, mis chiquitines, quiero aclarar, yo no tengo la razón absoluta ni me interesa, pero sí quiero que tengan cuidado con un par de cosas, como por ejemplo el que te da recetas mágicas y tienes 100k,
Una vez más, yo no soy ni un crack de la economía y siempre me llevé matemáticas a diciembre, pero si yo puedo superar los 100 millones, imposible no es. Entonces cuando veo esas cosas me hace un poquito de ruido y por otro lado, esos que bueno, todos sabemos que están en la compra y venta de Silver, que bueno, perfecto, no critico eso. Pero ¿cómo sé yo que tu fortuna la sacaste farmeando recursos tier 3 como dice tu video? No te creo nada. Pero bueno, gente, me gustaría que me dejen en comentarios qué otros métodos mágicos fraudulentos se encontraron cuando eran novatos o si precisamente te está pasando ahora. Repito, esto no es con la intención de generar quilombo ni para desprestigiar ninguna actividad en el juego, ya sea PvP, ganqueo, Hellgates, HCE, lo que sea. Simplemente alertar un poco a los más nuevos y que no caigan en engaños y poder tener una mejor experiencia en el título. Albion de por sí es un juego largo y complicado y mínimamente, al menos en mi caso, creo que estamos para intentar ayudar. Puedo equivocarme con algún dato, pero siempre es desde la honestidad. Llegando al final quería contarles que aunque falta un poquito, ya voy preparando un sorteo para dentro de unas semanas. Quizás estoy con algunos problemas de tiempo ya que me mudo el próximo sábado, así que haré lo posible para que tengan el video de siempre de los domingos, pero quizás en un par de semanas les pueda traer un sorteito, como ustedes ya saben, una humilde forma de demostrar el agradecimiento, ya que estamos ahí, si no es que ya llegamos a los 1500 subs. Pero para eso obviamente no se olviden de estar suscritos, además de dejar su maravilloso like y activar la campanita para estar siempre advertidos de todo el contenido. Nada más, gente, yo fui el Alquimista y nos vemos en un próximo video de Albion Online. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no.